Saludos, soy Lino Rojas, soy médico, docente de la Universidad Nacional Chimborazo de la carrera de Medicina, investigador en la misma. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante y es la disrupción que tiene la inteligencia artificial en cuanto a la educación actual. Primero debemos entender que la inteligencia artificial realmente ha producido una disrupción en la sociedad. Esta palabra disrupción, este elemento que cambia diametralmente lo que es la forma de concepción de la realidad, es algo que pasó ya, no es algo que va a pasar, es algo que pasó en este momento que se está viviendo. Primero, estamos viendo cómo muchos trabajos desaparecen por la inteligencia artificial y cómo muchos otros se están creando. Cómo la inteligencia artificial ha entrado no solamente al ámbito científico de investigación, que es verdad que es muy importante, sino que ahora lo usamos a diario. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos inteligencia artificial en el momento que usamos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, o que estamos usando, por ejemplo, TikTok? Todos son algoritmos de inteligencia artificial. Cuando uno entra a Amazon, por ejemplo, a ver, comprar algo, Amazon tiene una IA que aprende cómo nosotros compramos, aprende ciertos detalles, cuánto tiempo uno se queda en qué artículo, y la página de Amazon principal para mí no va a ser la misma para todos. Es una cosa muy interesante. Esto hay muchas personas que todavía no lo entienden y no lo asimilan. La electricidad. La electricidad conocemos desde hace más de 400 años aproximadamente. Empezó de verdad a haber una revolución hace 200 años cuando Faraday inventó su primer generador eléctrico. Tardamos básicamente en este contexto 300 años en poder darle un uso real, cotidiano, a lo que es la electricidad. ¿Qué pasa si mañana no existe electricidad? Ya no hay electricidad. Sería imposible poder nosotros concebir una vida normal como la conocemos sin eso, sin la electricidad. ¿Qué tal si, por ejemplo, mañana se va el Internet y ya no existe Internet en todo el mundo? ¿Cuándo se creó el Internet? Pues en la década de los 60, de los 60, de 1960, se creó Internet. Eh, en ese contexto, nos hemos demorado hasta más o menos unos 30 años desde su creación hasta que sea de uso común. En la década de los 90 empezó a ser un poco más común su uso a nivel global. 20 años después, desde los 2010 en adelante, es imposible pensar en un mundo que exista sin Internet. El Internet se ha vuelto la nueva electricidad. Un mundo sin Internet, pues, no funciona. Habrá todavía personas que no entiendan esto y digan, no, pero es que yo no ocupo tanto Internet. Pero es que si mañana cortamos Internet o cortamos la luz, se caería la economía, se caerían los bancos, se caerían los hospitales. No podríamos crear nuevas medicinas, no podríamos hacer investigación, no podríamos estudiar. A día de hoy es muy extraño poder ver, pues, muchos trabajos que no utilicen herramientas que sean creadas a través de Internet y que no usen electricidad. Todo lo que sea esta nueva era de la información y del conocimiento usa estas dos herramientas. Pero a día de hoy hay algo más nuevo, hay un paso más que hemos dado. ¿Cuándo hemos conocido, pues, la inteligencia artificial? Pues más o menos la primera vez que se escucha este nombre fue en 1956. Eh, Crean este término con un concepto establecido, existía este término ya tiempo antes, pero era más bien antes de esto ciencia ficción. Se empieza a estudiar en esta década de los 50 y no es sino hasta más o menos el año 2010 donde realmente se empieza a tener un uso más común de esta nueva tecnología. Es muy interesante poder entender esto. Ahora la inteligencia artificial se ha convertido en lo que Internet era hace un tiempo. Es algo que se está empezando a ser imprescindible para todo. Sepsis en el paciente, por ejemplo. En este momento se están investigando algoritmos que ayuden a identificar sepsis de forma más temprana que un médico. Y las investigaciones actuales, si no podemos observar, por ejemplo, en UpToDate, nos habla un poquito de esto, un artículo 2023, en las investigaciones actuales, usar IA para poder diagnosticar sepsis de forma temprana ha hecho que se disminuya la mortalidad en sepsis, que es uno de los grandes retos de nuestra sociedad médica. Podemos pensar en otras cosas, por ejemplo,
la creación de fármacos, podemos pensar la creación de vacunas. ¿Cuánto tiempo toma normalmente crear vacunas? Pues las vacunas tomarán la creación a veces años, a veces décadas. ¿En cuánto tiempo nos tomó crear la vacuna de COVID-19? Pues nos tomó meses y un poquito más. Esta es la verdadera disrupción. La tecnología normalmente pues avanza de forma más acelerada últimamente, pero hemos visto cómo la IA empieza a avanzar de forma exponencial. ¿Qué quiere decir esto? No es un avance logarítmico como nosotros creíamos antes, es un avance exponencial. Cada vez avanza más rápido, con tecnología más revolucionaria, una tecnología que de verdad produce un cambio radical en el entendimiento mismo de las cosas, que tiene aplicación en la vida real mucho más fuerte y que nosotros debemos conocer. ¿Qué va a suceder? La evolución, por lo general, en cuanto al ser humano, se determina de la siguiente manera: adaptarse o morir. Es un poco lo que está sucediendo en este momento. O nos adaptamos al avance tecnológico o morimos. Tal vez no una muerte literal, pero sí es verdad que podríamos morir profesionalmente. Hace tiempo, poder conseguir un trabajo en la era del conocimiento siendo analfabetas era muy difícil, ya muy difícil. Pero ahora vamos a ser, en muy poco tiempo, analfabetas digitales. A día de hoy, en la era del conocimiento, un trabajo que necesite altas cualificaciones, es muy difícil que nosotros consigamos un tipo de trabajo con estas características si nosotros no podemos usar herramientas básicas como Word, Excel, PowerPoint, que no sepamos usar Internet, hacer una búsqueda, que no podamos ser capaces de usar una red social. ¿Ya? Hay muchas carreras que se han volcado ya a lo digital y que han ido perdiendo el protagonismo por las cosas que se hacían manualmente. Y esto es algo que debemos entender, porque si no entendemos esto en este momento, pues no vamos a entender cómo esto impacta en la educación. Hablando sobre la disrupción en la educación, es muy importante saber un par de cosas sobre esto. Uno, ¿cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial en este momento? Hace no mucho tiempo, un par de semanas de la creación de este video, hubo una canción de Drake con Bad Bunny que se hizo mega viral en Spotify, tuvo millones de visitas, millones de audiciones, ganó un montón de dinero. Y la realidad era que ni Bad Bunny y tampoco Drake tuvieron ninguna colaboración. Fue hecha totalmente desde la letra, la composición y la transferencia de datos desde una inteligencia artificial que es capaz de imitar las voces e imitar estilos. Es decir, a día de hoy tenemos IAs tan poderosas que pueden imitar a los artistas, pues más conocidos por lo menos, a día de hoy. Tenemos IAs que pueden generar arte en cuanto a lo que se refiere a la pintura, por ejemplo, que son muchísimo mejores que el común denominador pues, de los artistas digitales a día de hoy. Es más, hubo una huelga hace no mucho tiempo, hace un mes y medio más o menos, de los artistas, diseñadores gráficos y artistas digitales, en donde pedían que se pare la inteligencia artificial, ya que les iba a dejar sin trabajo. Y es un poco verdad, ¿no? Es preocupante y alarmante. Por ejemplo, existe en este momento algunos algoritmos, aplicaciones ya de la vida real, donde nos ayudan a nosotros los médicos a poder resumir, a poder hacernos preguntas de un texto médico determinado, a que nos saque casos clínicos que nosotros podamos tener en la vida real y poder contestarlos. Hay una disrupción, hay un cambio diametral. El juego, las reglas del juego han cambiado. Ahora, hay un gran problema. Recordemos cómo es el cine de hace aproximadamente 100 años. Era blanco y negro, mala calidad, era un cine mudo. ¿Cómo es, pues, el cine a día de hoy? Tenemos, pues, plataformas en streaming que podemos verlas en cualquier momento, de alta definición 8K, a nuestra disposición, en un aparato como este, así, y lo podemos llevar a cualquier lado. Es un cambio diametral. ¿Cómo es la comunicación? Pues si nosotros vemos los teléfonos de hace 100 años, ya, si entendemos cómo se daban las comunicaciones hace 100 años, es una cosa totalmente rudimentaria.
Entender que no hace más de unos 20 años un celular pues era del porte de un zapato y que nosotros a día de hoy pues podemos hacerlo más pequeño. Y aquí, en este aparato, por ejemplo, podemos tener una cámara, mejor que una cámara estándar para tomar fotografía. Tenemos un reproductor de audio, de video, tenemos, por ejemplo, aplicaciones, tenemos la capacidad de conectarnos a Internet y un montón de cosas. Llevar el mundo en la palma de la mano. Y todo esto potenciado con inteligencia artificial. Es decir, ha habido un cambio diametral en muchas cosas, pero en el siglo XVII, XVI, XVII, se creó la universidad en Italia. Básicamente era un monje que tomaba un texto y había otros monjes pues, que estaban sentados y ellos le escuchaban. Él leía y le escuchaban. Una forma de transmisión de ideas pues un poco al estilo escolástico, ¿no? Del tiempo y tal. Luego de esto, cuando hubo entre la primera y la segunda revolución industrial, se creó el sistema moderno de educación, ¿no? El poner a los niños en filas y columnas, viendo siempre al profesor, y siempre había alguien que sabía, ¿ya? Alguien que sabía más que ellos, ¿ya? Que era el que tenía la verdad y que les daba clases a los demás. ¿Cómo son las aulas al día de hoy? El gran problema es que hemos evolucionado en todo lo demás. Ahora podemos volar. Hace 100 años, pues era realmente un verdadero reto. Los aviones de hace 100 años comparados con los de ahora, pues no tienen mucho que ver. Era inimaginable que podamos llevar a más de 100 personas en un avión, transportarles en pocas horas de un continente a otro. Pero las aulas de clases siguen siendo las mismas. Seguimos teniendo un profesor, al igual que hace 100 años, que hace 200 años, seguimos teniendo estudiantes sentados escuchando, al igual que hace 100 años y hace 200 años. Es el verdadero problema de la educación actual. Que nosotros le estamos preparando pues, a nuestros estudiantes para un mundo que probablemente ya no sea el mismo que existe en este momento cuando se gradúen. Que les preparamos para un mundo donde probablemente su profesión o desaparezca o haya cambiado en esencia, que haya cambiado diametralmente lo que es. Y esto es un problema, porque si nosotros no nos ponemos a pensar realmente en esta idea de la educación como algo, como un ente formativo para el futuro, no solo de los estudiantes y el éxito profesional, que está muy bien, sino como una herramienta para el cambio social, para la evolución de una sociedad, de una cultura, para el avance de una civilización, en este momento tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Uno, que nosotros nos formemos como profesores para este futuro. Que nos formen los que saben más sobre esto y que nosotros con esto seamos capaces de tener herramientas más útiles para poder educar a nuestros estudiantes. En un simple ejemplo, ya carece de sentido calificar exámenes a la vieja usanza, uno por uno, viendo si estuvo bien o mal, cuando tenemos inteligencias artificiales que escanean un examen y son capaces de hacer lo mismo. Pero en vez de demorarse 1, 2, 3, 5 minutos por examen, lo hace todos los exámenes de golpe en 20 segundos. Entonces, al fin y al cabo, no hay que temerle a la inteligencia artificial. Al final es una herramienta más. Igual que la electricidad, nosotros podemos hacer cosas buenas y cosas malas con la misma. Es una tecnología. Igual con el Internet no es bueno ni malo, el Internet es una herramienta. A la final podemos hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Yo creo que de verdad el reto a día de hoy de la universidad y de nosotros como docentes o investigadores es poder transmitirles a nuestros estudiantes lo que de verdad necesitan ellos para la realidad que se está viviendo a día de hoy y que va a cambiar en muy poco tiempo. Esto se basa en las 3 Cs, muchos libros hablan de esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer que ellos aprendan? Si es que de alguna forma se puede enseñar. 1, creatividad. Deberían ser capaces de poder ser muy creativos en cuanto a la resolución de problemas. Que vean enfoques que otra persona no vería, que la inteligencia artificial no vería. Que sean creativos. Además que tengan pensamiento crítico.
que ellos duden y piensen si de verdad lo que estamos diciendo nosotros, o que leen el internet, o que, por ejemplo, ese escrito es o no real. Que pueden hacerse la pregunta si lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo como tratamiento de una enfermedad es la mejor vía para lograr pues, que el paciente se cure al final. Que empiecen a cuestionarse y decir, ¿no será que hay una mejor forma? ¿No será que no se ha pensado en esto? A veces tenemos este pecado de pensar que todo está descubierto y que todo está hecho, y eso no es verdad. Y como tercer punto, la curiosidad. Si nosotros tenemos curiosidad por aprender realmente, vamos a darnos cuenta que las notas pierden sentido. El gran problema es que seguimos enfocando la educación a evaluar a nuestros estudiantes como si fuesen robots, como si fuesen una inteligencia artificial de baja calidad. Jamás les vamos a ganar a las máquinas recordando cosas, recordando historia o datos. Inclusive el procesamiento del lenguaje son mucho mejores que nosotros, aprendiendo 100 idiomas, además haciendo abstracciones. A día de hoy no la inteligencia artificial le gana a los radiólogos diagnosticando placas, le gana a los microbiólogos viendo bichos en el laboratorio, le gana a los patólogos diagnosticando de forma más sensible y específica, pues patologías viendo un tejido y nada más. Y estamos dando saltos diametrales en esto. Si nosotros seguimos evaluando a los estudiantes como si fuesen unos robots, tienes 0, pues eres un tonto. Si tienes 10, pues qué brillante que eres. Si seguimos hablando así, tenemos un gran problema, porque va a ser el final de la universidad y va a perder sentido. Si no les damos a nuestros estudiantes estos tres herramientas para su vida, creatividad, curiosidad y pensamiento crítico, pues van a ser sustituidos por una IA. Es inevitable. Es algo que va a pasar. Pero si nosotros somos capaces de que generen, porque enseñar eso también es una cosa que está en debate. ¿Se puede enseñar pensamiento crítico? Se puede enseñar los pasos para tener pensamiento crítico. Pero la única forma de tener real pensamiento crítico, pues es ejerciendo el pensamiento crítico con algo de la vida real, con un texto, con un argumento, con un debate. Entonces, esto de que les enseñemos a poder crear de ellos mismos estas herramientas, es lo que de verdad nos va a dar un avance como sociedad, como civilización, o nos va a dar un stop y ser reemplazados por las IA. En cuanto pues, a nuestra carrera, debemos entender que todo lo que es análisis de información masiva, como es la medicina, que necesitamos muchísimos algoritmos que seguir, que si viene con fiebre y después tiene pues dolor en el abdomen, que además le vamos a hacer un test de laboratorio de tal cosa y que eso me puede dar una patología específica, pues eso lo puede hacer muy bien la IA. ¿Hacia dónde apuntar nosotros? Primero, y realmente a mí lo que más difícil me parece, que los estudiantes entiendan que no son una nota. A mí me cuesta día a día todavía que los estudiantes entiendan que no son una nota, que las notas pues son importantes porque nos pide la U para pasar o no, pero que eso no es lo más importante, que lo que importa es aprender. Y aprender a usar las herramientas que tenemos a día de hoy en nuestras manos para ser mejores médicos. Porque si nosotros no logramos entender que hay herramientas para ser mejores médicos, pues, o mejores profesionales en cualquier área, ya yo hablo pues de la medicina porque es lo que yo sé, pues vamos a tener un gran problema cuando compitamos con profesionales de otros lugares, que sí que sepan usar estas herramientas pues para el beneficio del paciente y beneficio suyo también profesional. También debemos entender que la curiosidad, que es uno de los elementos más importantes de nuestra carrera, se debe fomentar. Si una persona no está en el aula con ganas de aprender, es imposible, es muy difícil que el profesor, por muy bueno o muy malo que sea, pueda transmitir un conocimiento. El verdadero reto del profesor es que el estudiante se apasione por lo que está estudiando, que entienda el porqué. De hecho, lo primero que yo trato de hacer siempre es empezar con el porqué. Vamos a aprender esto porque esto le sirve para tal cosa. Y otro gran problema es que muchas veces seguimos evaluando la memoria. Cuando tenemos a nuestra disposición en un celular el conocimiento infinito de todo el universo. ¿Cómo podemos seguir evaluando de forma memorística las cosas?
Ya no tiene sentido. No le ganamos en esto a la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a evaluar cosas que valgan la pena. En este caso, por ejemplo, debemos evaluar lo que vamos a hacer toda la vida nosotros los médicos. Poner un caso real o lo más similar a la realidad y que ellos tengan la capacidad y la oportunidad de poder desarrollarlo y solucionarlo. Esa sería la única forma de llevar el conocimiento teórico al práctico, que es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, porque podemos saber un montón de cosas, pero si yo no sé usar esto en la vida real, no tiene mucho sentido. Dentro de este marco, pues lo único que me queda por decir es, debemos dar este salto, debemos empezar ya, no podemos esperar. Es algo que está pasando y es algo de lo que no nos está hablando las instituciones, que no nos hablan los profesores, algo que no nos dicen. Corre riesgo nuestro futuro. Así que, sea la investigación, sea la medicina, o sea cualquier carrera que existe en este momento, pues es momento de que esto sea un tema que entre en el debate público, que sea central y que tenemos y que exijamos a las personas hablar de esto, porque nos vamos a comer esto, sí o sí, en muy poco tiempo. Cuando se gradúen, van a ver que el mundo cambió muchísimo. Y si no tienen las herramientas, van a ver cómo su potencial como profesionales va a verse mermado por no conocer cosas que están pasando en este momento. Así que nada, ese sería el mensaje que yo les quiero transmitir. Hablemos de esto, hay oportunidad, esto está lleno de oportunidades, no le tengamos miedo. Tenemos que traer a colación cómo debemos mejorar la evaluación. Yo creo que es el objetivo de toda esta charla sería cómo mejoramos la evaluación, cómo hacemos que se apasionen los estudiantes por lo que estudian y a la final, cómo logramos ser mejores humanos. La inteligencia artificial vino para quedarse, ya no se puede detener. Yo creo que de verdad nos va a llevar a una nueva época, a una nueva era, donde el ser humano va a ser más libre, de poder ser más humano en vez de ser una pobre máquina pues que tiene que aprender datos de memoria y querer hacer cosas de memoria y que tenga que hacer cosas repetitivas. Nos va a liberar como humanos, va a hacer que las profesiones sean más humanas y debemos entrenar sobre todo en las cosas que no puede hacer la inteligencia artificial. Aquel trato con el ser humano, aquel trato con la persona, aquella capacidad de análisis y recordar básicamente las tres Cs, curiosidad, pensamiento crítico y la creatividad, que a la final son las tres herramientas que debemos tener nosotros para todo lo que sean los trabajos del futuro. No sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro. No tenemos idea cómo van a ser las computadoras del futuro, pero sí sabemos cómo van a ser los humanos del futuro, como usted. Entonces, creo que sería lo que tengo que decirles. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima.